norma. ¿Qué sería? ¿No se colocó, señor profesor? Acá tenemos al director del colegio, María Fernando de Belludo, le agradecemos su presencia, nos ha acompañado y realmente para nosotros es un gusto compartir con el espacio, porque de la exposición, bueno, supongo que la experiencia que tiene acá el licenciado debe ser mucho, y le agradecemos su presencia. Muy bien, entonces es necesario establecer límites, es necesario obligatorio. Vamos a partir de todo lo que hemos estado conversando, entonces vamos a decir de que nadie puede estar exento de tener conflictos. Todos tenemos conflictos. En algún momento puede suceder conflictos. En este momento a lo mejor no tenemos una diferencia con alguien, pero potencialmente es factible que pueda aparecer conflictos porque ya habíamos dicho que la diferencia puede generar, ¿verdad? Puede también haber malos entendidos, falla en las percepciones, y eso puede generar también una visión negativa del conflicto. Y como sabemos, la visión que tenemos que tener nosotros es la. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar? O sea, para afrontar estos conflictos es necesario reconocerlos, ¿sí? Y es necesario también aceptar responsabilidad. Y además de aceptar, construir la mejora. Eso es necesario. Porque el que no acepta que está en conflicto, el que no acepta, no tiene voluntad para resolver el conflicto, poco o nada va a poder hacer para poder salir de esa situación. Hay que analizar los conflictos de acuerdo a sus elementos. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos del conflicto? ¿Ah? Los que acaban de terminar. A ver, cuando se analizan los conflictos, ¿qué cosa yo analizo? ¿Qué siempre va a haber en un conflicto? Personas siempre va a haber, ¿cierto? ¿Siempre va a haber también? ¿Va a haber un problema? Claro, porque hay que ver qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más hay? Problemas. Personas, procesos, problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando analizamos el conflicto, vemos cuáles son las fuentes del conflicto, cuáles son los estilos de gestión del conflicto, cuál es la dinámica del conflicto, cuáles son las personas involucradas en el conflicto, cuáles son las partes primarias, las partes secundarias. Todo eso uno analiza cuando está frente a un conflicto, si pretende gestionar ese conflicto de manera adecuada. Si no sabe identificar esos elementos, poco o nada va a poder hacer porque no va a tener información que le va a poder servir para que las partes puedan tener la oportunidad de escucharse y para que él pueda generar preguntas, pueda generar posibilidades de plantear una propuesta de solución frente a ese conflicto. ¿Bien? Entonces, vamos a conocer también métodos y de resolución alternativa de conflicto. Entonces, yo voy a ver formas creativas para poder resolver los conflictos. Habíamos dicho en un momento, aquí vamos a tocar lo referido a la negociación, la mediación y la participación, que son medios alternativos que pueden utilizar en el sector educativo. Muy bien. Y operar técnicas de comunicación. Por ejemplo, ¿qué técnicas de comunicación podríamos utilizar nosotros para gestionar de manera eficaz un conflicto? Escucha activa. La escucha activa. Muy bien, ¿qué más? La confirmación de la escucha activa. La confirmación de la escucha activa. Ya, ¿y cuál es la confirmación de la escucha activa? ¿Cómo se llama? Parafraseo. ¿Qué más hacemos? El mensaje del yo. ¿No? ¿Qué más? ¿Quién le quita esa connotación negativa a las expresiones de las partes? ¿Quién le quita la generalización? ¿Qué personaliza el mensaje? ¿Quién neutraliza el arte? El replanteo. Muy bien. Y bueno, digamos que esos son los fundamentales. Pero ¿qué hay
cosa me permite a mí explorar? ¿Qué técnica me permite a mí buscar información? Las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas. Las preguntas, porque tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas similares, preguntas reflexivas, preguntas estratégicas que me permiten a mí buscar más información, me permiten identificar información puntual, que me permiten movilizar a las partes en el sistema, que me permiten hacer a las partes que reflexionen, que analicen cuál es la situación, analicen el momento, analicen sus conductas, ¿sí? O que me permiten impulsar el procedimiento, por ejemplo, las estrategias, ¿no? Todas esas preguntas, digamos, y las otras técnicas que hemos estado diciendo son las que nos ayudan a nosotros a gestionar de manera eficaz los fondos. Muy bien. Ok. Y favorecer un adecuado clima institucional. Cuando hay un clima negativo en una institución, en un grupo, ¿es beneficioso para sus miembros? ¿Permite esto tener una comunicación idónea, eficaz entre sus miembros? No. No, ¿por qué? Porque si están en conflicto, Y no llegan a ningún acuerdo. ¿Cómo? Porque siempre van a estar en un conflicto y no van a llegar a ningún acuerdo. Claro, o sea, cuando no hay una buena comunicación no hay buenas relaciones. Cuando no hay buenas relaciones no hay muy buena producción. Cuando no hay muy buena producción no nos desarrollamos. ¿Verdad? Así es una cadena. ¿Cierto? Entonces la idea es mejorar la comunicación en el espacio de los conocimientos. Muy bien. Ahora, tenemos nuestros métodos de resolución de conflictos, conocidos como MAR. ¿Sí? ¿Cuáles son los MAR? ¿Qué cosa es un MAR? Es un mecanismo o método alternativo de resolución de conflictos alterno o diferente al poder judicial, ¿verdad? Donde la solución va a depender de la voluntad de las partes. De la voluntad de ellos es que se va a resolver el conflicto. ¿Bien? O sea, de ellos va a depender que se resuelva. Ahora, algunos también lo conocen como MAR, que es mejor alternativa de solución de conflictos. ¿Sí? Bueno, ahora, tenemos métodos adversariales y no adversariales. En los adversariales, ¿a qué podríamos poner? Porque hay autocompositivos y heterocompositivos. Los autocompositivos es la negociación, la mediación y la conciliación. Y los heterocompositivos, que es el arbitraje. Pero estamos hablando que hay métodos adversariales y no adversariales. Vamos a ver cada uno, ¿ya? En los adversariales dicen las partes están enfrentadas. Un tercero siempre la voluntad de las partes para tomar decisión. Árbitro o juez. Si la parte gana, la otra pierde. La decisión se basa en derecho para sentar precedentes. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente no voy a hablar del Poder Judicial porque hay una teoría de monopolio estatal del Estado, valga la redundancia, que tiene que ver con el hecho de que se le traslada al Estado a él, ¿no?, la facultad de administrar justicia, de resolver conflictos. Pero cuando yo hablo de métodos alternativos de resolución de conflictos, ahí podría poner a la arbitraje. ¿Verdad? Sí, el arbitraje, sí. Muy bien, ahí lo pongo a la arbitraje. Es el árbitro que Y los no adversariales, la conciliación, la mediación, la conciliación, la mediación, la negociación. y la negociación. Muy bien. Entonces, aquí dice los disputantes o las partes participan de manera activa o conjunta. ¿Sí? Y conjunta, perdón. Las partes son las que controlan el procedimiento y van a tomar sus propias decisiones. De ellos depende la resolución de los conflictos. Se resuelve en función del consenso. ¿Sí? O sea, las partes se ponen de acuerdo, conversan y a partir de eso construyen compromisos que se reflejan en acuerdos. Y de ahí buscan soluciones de mutuo beneficio, porque acá se busca satisfacer el interés de las partes involucradas en el conflicto, y la decisión se basa en los intereses de las partes. O sea que el acuerdo es el reflejo de la voluntad de las partes. ¿Bien? Y para la implementación entonces de las instituciones comunales, vamos a abordar entonces estos tres temas: la negociación, la mediación y la facilitación. La negociación. A ver, y
La negociación es un proceso de resolución de conflictos donde no se acude a la fuerza y no se recurre a la fuerza. Solamente acá lo que vamos a utilizar es una comunicación clara, adecuada, dice, de mutua influencia, de análisis de las relaciones de poder y obtención de normas. Esta es una actividad que dice sin ceremonia. Es una actividad donde las partes se buscan para poder, a partir de un diálogo, lograr tener lo que tanto ansíen o de resolver el conflicto, porque cuando uno negocia, ¿qué es lo que busca? Obtener algo, ¿cierto? Y este mecanismo está fundamentado en un valor muy, como diríamos, muy preciado, que es el respeto. Si yo quiero obtener algo, yo tengo que hablar bonito, de manera asertiva, no atacando a la persona, sino al problema, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quisiera ir al cine, yo no le voy a decir a mi esposo, oye, ya puedes, apúrate, quiero ir al cine, ¿no les parece? Mi rey, ¿Qué le diría a mi esposo? mi señor, mi amor, la cabeza de mi hogar, llévame al cine. Claro. Bueno, yo le diría a mi amorcito, ¿qué te parece? Vamos al cine y ahí sí me lleva al toque, ¿sí o no? Sí. Contento me va a llevar al cine. Pero así es cuando uno quiere obtener algo. Tiene que hablar de manera para obtener la confianza. Muy bien. Ahora, en la mediación, ¿no? En la mediación es un proceso, un procedimiento no adversarial, donde un tercero imparcial, dice, debidamente entrenado, sin poder sobre las partes, colabora con estas de manera cooperativa para llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. ¿Qué cosa quiere decir? Que la mediación es una forma de resolver los conflictos donde hay un tercero imparcial llamado mediador, que es una persona que se ha preparado para resolver los conflictos y que es de manera, haciendo las veces de facilitador, ayuda a las partes a comunicarse para buscar una resolución al conflicto, pero donde sus intereses se satisfagan, o sea, los intereses de las dos partes salgan satisfechos. ¿Bien? Ahora, como sabemos, hay unos modelos, y entre esos modelos tenemos el modelo tradicional, el modelo narrativo, que es informativo, el tradicional, que es el harvardiano, de la escuela Harvard, el narrativo, que es el circular narrativo de Sarapov, ¿no? Que generalmente se usa para trabajar en mediación familiar, y el transformativo, que es el que busca la transformación de la narrativa, la búsqueda de mejorar la comunicación y a través de eso lograr un acuerdo, pero fundamentalmente centrándose en la recomposición de la relación, ¿sí? Y a partir de eso lograr un acuerdo. Esos son los modelos conciliatorios o modelos de la mediación, ¿no? Propósitos de la mediación. Solamente antes de continuar, queríamos hacer justo una diferencia. En un momento se consideró que conciliación, todo lo que tendría que trabajarse a nivel de lo que sería escolar, mediación, restaurativa, deberían de trabajarse bajo el término de conciliación, ¿sí? Porque en realidad, claro, se dice que hay diferencias doctrinales entre las tres formas autocompositivas de resolver los conflictos, entre la negociación, la mediación y la conciliación. Pero en el caso de la mediación, si bien es cierto hay un mediador, ese mediador no tiene la posibilidad de formular propuestas de solución. Sin embargo, la conciliación sí. Hay la posibilidad que pueda proponer fórmula de solución. Esa es la diferencia doctrinaria. Pero sin embargo, para efectos prácticos, en el país, como sabemos, lo que se encuentra normado es la conciliación extrajudicial. Y la conciliación extrajudicial se están vigilando los temas que tienen que ver con derechos disponibles en el ámbito civil, temas de familia y además los temas de laboral, que bueno, en este momento su obligatoriedad está suspendida y en los temas de familia es facultativo, como bien sabemos. Entonces hablamos de que hay tres especialidades, digamos, tres
grandes temas que se están trabajando en el amparo de la norma. Sin embargo, hay otras formas, otros espacios, otros campos que no están normados, por ejemplo, la comunitaria, la restaurativa, la socioambiental, la misma conciliación, la misma escolar, ¿no? Entonces, por consenso, se ha considerado a nivel del ministerio empezar a tratar a otras formas, a denominarlas mediación, para que haya una diferencia entre los que están ya normados a través de la ley de conciliación, la 2672, y las otras que no están normadas. Y eso, tomando como referencia también que en otros países, todo lo que no, por ejemplo, no corresponde a, vamos a ver el caso de Argentina. En Argentina, la conciliación está solamente trabajándose a nivel de lo que es laboral. Todo lo demás, incluyendo inclusive familia, es llamado mediación. Lo mismo sucede, por ejemplo, en España, donde conciliación es todo lo que tiene que ver con laboral, y todo lo demás es denominado mediación. Entonces, sobre esa línea es que se ha determinado que aquí entonces vamos a llamar conciliación a todo lo que tiene que ver con laboral, familia, incluir en todo lo que tenga que ver con derechos disponibles, y lo otro lo vamos a denominar mediación. ¿Okay? Por eso es que, si bien es cierto, hemos llamado el curso conciliación escolar, pero para efectos de lo que ya se va a venir, vamos a denominarlo todo lo que tenga que ver con escolar, mediación. ¿Bien? ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es el propósito de la mediación? ¿Hasta aquí alguna intervención, pregunta? Ah, qué bueno, voy a poder dormir tranquilo. Vamos a ver, el propósito de la mediación. Vamos a propiciar diálogos con... Ese es un objetivo, un propósito. Vamos a configurar espacios de comunicación a través de la... Yo en la mediación lo que voy a es generar un espacio donde las partes puedan empezar a manifestar qué es lo que ha sucedido, cómo ven las cosas desde su punto de vista, dándole la oportunidad de que ellas mismas escuchen qué es lo que sucedió, porque cuando se ve un conflicto en las partes, cierran canales de comunicación y lamentablemente no hay la posibilidad inclusive de entenderse, ni siquiera la voluntad de escuchar. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es crear ese espacio de confianza. También busca reconstruir vínculos y relaciones humanas, ¿sí? Y eso busca por recomponer las relaciones. No porque los vamos a amistar, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que muchas veces, dice, ay, vengo por favor que quiero que me reconcilie, ¿no? Y esa no es nuestra función, no nos vamos a reconciliar, ¿verdad? ¿O sí? No, nosotros no vamos a reconciliar. Lo que vamos a hacer es crear un espacio de comunicación para poder restablecer la relación a través de la comunicación para que y ojalá que lo puedan hacer, pero si en caso no lo hicieran, porque a lo mejor no tienen las posibilidades de poder ofrecer y generar un compromiso y después acordar, si no lo pueden hacer, ya crear ese puente de la comunicación para que en cualquier momento se vuelvan a juntar y puedan empezar a intentar conversar de nuevo para resolver el problema. Vamos a crear espacios democráticos, inclusivos y participativos. ¿Por qué la conciliación, o en este caso, perdón, la mediación es democrática? ¿Por qué podría ser? Si hablamos que la mediación es una forma de resolver los conflictos, donde las partes, a partir de la voluntad que ellos tienen, a través de esa comunicación, puedan buscar la resolución de conflictos. ¿Por qué podríamos decir que es democrático? Vamos. Intervienen, ¿cierto? De manera horizontal, ¿verdad? Nadie prevalece ahí, ni siquiera el conciliador, no hay un juez, ni jefe, ni director, nada, solamente es un facilitador del bien, nada. Búsqueda de proyectos comunes. ¿Podríamos trabajar un proyecto común a partir de la mediación? Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un centro educativo, ¿qué podríamos hacer?
una aula de 35 alumnos de la participación, un ambiente adecuado para que se pueda desarrollar su clase. Eliminar el bullying, ¿no? El bullying. Claro. Podríamos hacer inclusive Prevención del un bullying. proyecto, sí, dentro del IPI, ¿no? Podría ser un proyecto de convivencia pacífica en el centro educativo. La barra brava. Sí, ¿no? La barra brava. Podría ser un proyecto de paz, ¿no? Podría ser un proyecto de derecho a la paz, o sea, cosas que puedan permitir que los chicos empiecen a involucrarse en esto y empezar ellos también a ser a veces de gestores de la comunicación entre sus propios compañeros. Porque cuando uno empieza a hacer un programa, yo no estoy metiendo en el problema que viene, cuando uno hace un programa de este estilo, lo que busca es que todos los operadores de la institución educativa se involucren. ¿Sí? Que ya lo yo enseñándole al chiquito, conversa, aprende a hablar, y después llega a su casa y dice, su papá lo coge golpe. No hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces hay que involucrar a todos los operadores de la institución educativa para que él pueda realmente empezar a construir una cultura de paz en el colegio. ¿Bien? A ver, creo que ¿qué hora es? ¿Ya? Break. Ah, Corto ya. para la Entonces, ya vamos a comenzar entonces, la importancia de la mediación, ¿qué busca la mediación? Desarrollo integral de la persona. ¿Qué busca? La capacidad de vivir en paz y con solidaridad. ¿Qué busca? Tener un compromiso para poder trabajar con colaboración. ¿Qué enseñamos entonces? A educar en la no violencia, enseñamos a potenciar la capacidad de decisión de los que están involucrados en el conflicto, que asuman su responsabilidad como agentes, como gestores de la resolución del conflicto. O sea, ellos son los que van a construir su acuerdo, ellos son los que van a trabajar la solución del conflicto. Busca que la gente empiece a respetarse a sí misma y además que respete a los demás. ¿Sí? Y eso pasa por valorar también la palabra enseñada que tanto se aprecia. Te juro que mañana te pago. Sí, así. Pero hay que ponerle fecha, porque no sabes qué mañana será. Coronel. Poca. Lamentablemente. Entonces el tema es que hay que empezar a revalorar la palabra enseñada y empezar a trabajar los valores de democracia, justicia y solidaridad. A ver, el desarrollo de la actitud de mediador ayuda a cierta transformación personal que él se debe emprender en cuanto a la manera de concebir la relación con el otro y al modo de construir ese lugar de especialidad y a su aspiración de suscitar la libertad de la subjetividad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros somos mediadores, ya hemos transformado nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Nosotros vamos a ver las cosas de manera positiva, a transformar esa forma de ver a los demás y a respetarlos, a saber cómo relacionarnos con los demás y además a respetar la voluntad de las personas. ¿Sí? Es difícil, pero no imposible. Es un ejercicio de respeto que nosotros sabemos, cuando nos sentimos conciliadores y hemos sabido aprender nuestras lecciones, sabemos que tiene que ser. Entonces, ¿cómo hacer un mediador? Tiene que respetar a las personas, respetar el proceso, tiene que tener capacidad de escucha, tiene que tener capacidad de comprender y entender lo que me están diciendo, tiene que ser flexible, tiene que ser receptivo, tiene que tener compromiso, saber asumir compromisos y ser sensible. Una persona insensible, una persona no empática no puede ser un mediador. ¿Sí? Una persona humilde, tiene que ser responsable, tiene que tener ética, y en eso siempre nosotros insistimos, en la ética. Uno tiene que saber cómo enfrentar situaciones difíciles. Y además, como voy a repetir, mucho el tema de
la ética y además el tema del autocontrol, de la paciencia, de la empatía y saber trabajar en equipo. Ese que le gusta hacer cosas solito, no es muy bueno, no va a ser un muy buen negador, porque no puede ser egoísta, no puede sentirse la estrellita, porque acá en una sesión de conflicto donde hay partes, ahí las estrellitas son las partes que están involucradas en el conflicto. ¿Bien? Entonces, para eso es capacitación, experiencia y una buena formación con eso. Vamos a tener que ir pasando. Bien, entonces la dirección de la escuela tendría que ser el espacio donde se utiliza la mediación, ¿no? Donde ayudamos con un tercero neutral, espacial, ¿no? En el espacio de la escuela ayuda a los operadores de la institución a resolver conflictos, ¿no? Después vamos a ver cómo hacemos para mandarles la... Bien, en la mediación construye convivencia y su práctica en la escuela construyendo la organización de la violencia y la... ¿Sí? Facilitación, ya para poder pasar al posible. Facilitación. ¿Qué pasa la facilitación? Es una técnica que se utiliza para hacer más fácil, constructiva y participativa una reunión, un taller, ¿sí? Y permite enseñar y conducir un proceso más complejo durante un tiempo considerable. ¿Qué quiere decir? Pueden presentarse conflictos en un aula, en un salón de clase, de un determinado grupo. Entonces, para poder ayudar a aclarar temas, es bueno utilizar la facilitación. Esto lo podemos utilizar con un grupo. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que delimitar el tema que voy a tratar. Si hay un conflicto, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar, pero específico. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Entre los chicos de un salón de clase. Sobre eso vamos a tratar. Vamos a establecer entonces el tema de manera clara. Vamos a planificar cuándo vamos a trabajar sobre ese tema. Hay que definir cuántos facilitadores. Es un grupo grande, no solamente va a ser uno. Puedo apoyarme en otra persona que me pueda ayudar como facilitador. Si yo voy a hacer voy a apoyarme con otro facilitador, tendríamos que determinar los roles y las tareas. ¿Sí? ¿Quién va a asumir la función de facilitador? ¿Quién va a ser redactor? Y además distribuir también las tareas dentro del grupo con el que vamos a trabajar. Tenemos que organizar la reunión, tenemos que trabajar sobre la convocatoria que se va a hacer de esta reunión y además llevar adelante la elección. Tendríamos que tener una guía. O sea, ¿qué hago yo? Yo como facilitador, yo soy el que guío, ¿sí? Yo voy a ser imparcial. Yo no puedo parcializarme, por más que vea que podría tener la razón, no puedo parcializarme porque ya empiezo ya a valorar la atmósfera del trabajo que voy a realizar. No puedo evaluar. Acá sí yo no puedo evaluar, yo no puedo aportar ideas. Acá yo solamente facilito. ¿Sí? O sea, lo que yo puedo procurar es que ellos entiendan qué es lo que ha sucedido y a partir de eso ellos mismos se den cuenta que tienen que cambiar de posición. Pero yo siempre guiando, siempre apoyando. Aquí busca canalizar, se dice, la energía del grupo en una tarea común, ¿no? Darle tareas, por ejemplo, para que ellos puedan trabajar de tal manera que se podría inclusive hacer tareas, acciones dentro del mismo salón de clases, hacer un periodo individual, cosas como esas, como para que los chicos empiecen a canalizar esa tensión en acciones que puedan ser más constructivas para ellos y que empiecen a internalizar todo lo que tiene que ver con cultura de paz, con gestión pacífica de todo. Y puede sugerir métodos y procesos alternativos. Ahora, él tiene que saber responder a situaciones de bloqueo, de crisis. Tiene que promover un clima cooperativo. Tiene que establecer las reglas del juego, o sea, cómo se va a hacer el trabajo.